Muy buenos días, son las 8 de la mañana, buen día desde Valencia, donde la fotografía fundamental está alrededor de esos nervios a flor de piel que ahora mismo se viven en Estados Unidos. Tanto es así que Biden pide ya una nominación adelantada para despejar todo tipo de dudas de cara a la carrera presidencial. Pero en las últimas horas hemos vivido un hecho añadido a lo que ya sucedió en el intento de asesinato de Donald Trump este pasado fin de semana. La policía ha matado a tiros a un hombre cerca del lugar de la Convención Nacional Republicana. Agentes de la policía de Milwaukee dispararon y mataron a un hombre cerca del lugar de la Convención Nacional. Preparativos para la convención que ha estado bajo lupa después de ver lo que sucedía con la seguridad de Donald Trump el pasado sábado, y lo que pone ahora mismo en una situación de una tensión brutal al conjunto del país. Después de ver además como Biden pide ahora la ilegalización del rifle, del AR-15, usado en el intento de asesinato de Trump. No el que usaron, sino en general ese modelo, el rifle AR-15, que de esa manera buscaría Biden darle la vuelta a lo que ha sucedido e intentar buscar que una parte del movimiento demócrata pueda también poner su granito de arena para que no vuelva a suceder lo que sucedió el pasado fin de semana. Pero claro, ahí viene el lío fundamental que se vivió en la jornada de ayer. Estados Unidos recibió información sobre un complot iraní, dice el Confidencial, para asesinar a Donald Trump. Desde la Casa Blanca, dice el Confidencial, niegan que exista algún tipo de relación entre el responsable del intento de asesinato, Matthew Crooks, e Irán. Pero la fotografía alrededor de Irán resurge después de ver lo que sucedió el pasado sábado en ese intento de asesinato de Donald Trump. No es la primera vez que los servicios secretos advierten sobre los riesgos a los que se expone Trump al celebrar sobre todo esos mítines al aire libre. Pero la fotografía alrededor de lo que Irán ya ha negado, al conocerse este posible intento de asesinato por parte de la República Islámica, la misión permanente iraní ante Naciones Unidas ha negado en declaraciones a la CNN ayer que el país tenga algún tipo de relación con el plan, con lo sucedido este pasado sábado. De tal manera que, como ven, están los sentimientos a flor de piel, está Estados Unidos viviendo no solo la carrera presidencial, sino una sensación de tensión absoluta, de una tensión que ahora mismo pone en peligro, en jaque, una fotografía nacional de poder estar en un entorno de elecciones con una cierta tranquilidad. La cuestión, después de lo sucedido el pasado sábado, no deja de empeorar. Le ha liberado el camino a Biden. No parece que nadie quiera ahora mismo ponerse en la fotografía de una candidatura presidencial demócrata que pueda competir con Trump en una situación como la actual. De ahí que lleve a lo que le comentábamos al principio, a que Biden haya pedido anticipar, adelantarse a esa nominación demócrata para acabar con todos los rumores que puedan perjudicar la carrera presidencial de Biden, una vez que ve que después de lo del sábado hay muy pocas opciones que alguien quiera ponerse en la carrera presidencial. Mientras, continúa la investigación sobre el intento de asesinato del pasado sábado. Funcionarios del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el FBI, el Servicio Secreto, han sido invitados a testificar ante un comité de la Cámara la próxima semana. Vamos a ver qué sucede en un entorno donde, como les digo, la tensión es importante y no parece que se esté jugando solo el corto plazo. Biden dijo en la jornada de ayer que todo parece indicar que el recién elegido posible vicepresidente en el lado republicano, J.D. Vance, podría ser claramente el candidato republicano en 2028, lo que abriría la puerta a un delfín, a una continuidad del lado trumpista dentro del partido republicano
estableciéndole ya como ese futuro para ese lado más trampista del Partido Republicano. Dice que Vance, dijo ayer que Vance es esa persona que ahora mismo el Partido Republicano podría necesitar claramente en 2028. A partir de ahí, Biden busca la nominación demócrata anticipada, quiere silenciar a los que están más en contra de esa fotografía alrededor de la opción de su candidatura, y a partir de ahí hay un mensaje de medios. Donald Trump Jr. ha dicho que el Partido Republicano ya no tiene por qué doblar la rodilla ante Rupert Murdoch, sobre todo viendo cómo se han movido las acciones de los medios de Trump, y también ha habido un movimiento importante en las últimas horas. Trump ha dicho en una entrevista a Bloomberg Business Week que no destituirá a Powell, presidente de la Fed, y que va a intentar un movimiento de cambio. Bueno, esa entrevista de Bloomberg Business Week es uno de los elementos fundamentales del día, porque Trump ha dicho que hay que rechazar las preocupaciones de los Trumponomics. Ha dicho que hay que tener claro que él va a buscar tipos de interés e impuestos bajos, y a partir de ahí impulsar la economía, buscar la manera en el que se pueda darle un incentivo a la economía para hacer más cosas y atraer otra vez a los negocios, dice, a Estados Unidos, al país, que retornen, que vuelvan. Dice que va a recerrar la frontera sur. En esa entrevista en Bloomberg Business Week, ha dicho que va a buscar que los enemigos y los aliados puedan dar mejores términos comerciales. Dice que va a liberar la industria de las criptomonedas, que va a frenar a las temerarias grandes empresas tecnológicas y que hará que la economía vuelva a ser grandiosa. Y dice que la primera vez él tenía claro lo que tenía que hacer, se rodeó de gente que tenía claro lo que tenía que hacer, pero no todos. Que hay mucha gente que le acompañó en el primer mandato que no le acompañaría en un segundo mandato. Y que por tanto quiere poner una fotografía clara en el que pueda generar un gobierno en el que pueda confiar e impulsar al conjunto de la economía. Toda la entrevista en Bloomberg Business Week viene a decirle al ejecutivo, al inversor, al patrimonio, al ultra rico, al rico, llámenle como quieran, a la empresa también, de qué manera va a impulsar la economía para que se vea una fotografía clara de una economía estadounidense volviendo por sus fueros. Pero si eso es llamativo, que podría serlo, pero tampoco parece demasiado, sí que hay un movimiento importante ¿en qué? En la geopolítica, donde se centra gran parte de la entrevista en Bloomberg Business Week. Dice que no ve con buenos ojos, ojo, la idea de proteger a Taiwán de la agresión china. Le repito, no ve con buenos ojos la idea de proteger a Taiwán de la agresión china. Dice, ni los esfuerzos de Estados Unidos por castigar a Putin por invadir Ucrania. No me gustan las sanciones, dice. Y además recalca que hay que ver la manera en la que se pueda recaudar suficientes ingresos a través de aranceles. Dice que ya lo hizo William McKinley a principios del siglo XX, pero como para evitar la instauración de un impuesto federal sobre la renta. Dice Trump que en el caso de... Bueno, dice que hay un movimiento de una tendencia a mentir, ¿no? Dice él, insiste en que no se perdonará a sí mismo si es condenado por un delito federal en los 3 casos federales pendientes en su contra. Dice, no lo consideraría. Puede que no tenga que hacerlo. El 15 de julio, ya lo saben, un juez federal desestimó los cargos que había manejado mal determinados documentos clasificados. Por lo que dice, ahora conozco a todo el mundo, ahora tengo experiencia de verdad. Dice Donald Trump, 79 años, Dice, teníamos una gente estupenda, pero yo tenía algunas personas a las que no habría elegido para una segunda vez. Ahora conozco a todo el mundo, ahora tengo
verdadera experiencia para hacer los cambios a una velocidad diferente. Dice que su mensaje económico es su mejor vía para derrotar a los demócratas en noviembre. Dice que los republicanos dedicaron la noche inaugural de su convención al tema de la riqueza y que hay que hacer una apuesta a que su agenda poco ortodoxa, por ejemplo, de recorte de impuestos, más petróleo, menos regulación, aranceles más altos, menos compromisos financieros, atraerá un movimiento también de una mayor riqueza. Pero el mensaje en la entrevista de Donald Trump, en el que habla de impuestos, aranceles, Powell dice que no le va a mover, que no le va a destituir, plantea sobre todo un movimiento de una economía en expansión. Quiere darle un impulso todavía mayor a la economía estadounidense, dice en esa entrevista Donald Trump. Pues le hace algo de falta. Hemos conocido las ventas minoristas de Estados Unidos, por ejemplo, sin contar los automóviles, aumentaron un 0,4% respecto al mes anterior en junio. Mayor aumento de 3 meses. Pero sin embargo hay una parte de la economía que sigue diciendo que, aun siendo fuerte, hay una erosión importante en los ingresos disponibles y en los consumidores, que teniendo más caudal de ingreso, más poder de la demanda interna, podría impulsar todavía más a la economía estadounidense. A este otro lado del Atlántico, Attal ya ha renunciado como primer ministro de Francia. Eso sí, va a liderar un gobierno interino hasta que se celebren los Juegos Olímpicos, que comienzan en París el 26 de julio, y hasta que Emmanuel Macron nombre un nuevo gabinete. A partir de ahí vemos una fotografía clara alrededor de cómo hay un movimiento cada vez mayor para intentar entender, para intentar ver hacia dónde va a ir el movimiento en el medio plazo, alrededor de un movimiento económico que, por ejemplo, en Europa va a empezar a liberar dinero y demanda interna. El Euribor va a caer a niveles en este mes mínimos anuales y está acercando a las hipotecas al mayor recorte de tipos de intereses desde 2013. Amenaza con bajar del 3,5 y abaratar las hipotecas. Ese movimiento de reducción, sobre todo de perspectiva, alrededor de lo que va a hacer el Banco Central Europeo en 50 euros al mes, 600 euros al año, lo que va a dar un impulso también al movimiento de recuperación de la demanda interna que se empieza a ver en el conjunto europeo. A partir de aquí vemos una fotografía importante alrededor de la guerra de Ucrania. Entrando en el mundo en guerra, ya tenemos la respuesta de Michel, ¿no? Esto va de cartas. La carta de Sánchez, la segunda carta de Sánchez, la carta de Biden, la carta de Orbán a los líderes europeos, ahora la carta de Charles Michel a Orbán. Dice Michel, hay que dejar las cosas claras, le dice a Orbán. El apoyo de la Unión Europea a Ucrania es y será inquebrantable. Dice, nosotros, la Unión Europea, dice en la carta, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania y a su pueblo durante el tiempo que sea necesario y con la intensidad que sea necesaria. Orbán propone un camino hacia la paz, luego hablaremos de Orbán. Europa le contesta que toma nota de sus ideas, dice la carta de Charles Michel a Orbán, tomo nota de sus ideas y sugerencias, sin embargo me gustaría señalar los siguientes puntos y dejar las cosas claras. Y ahí viene lo que le decía, nosotros la Unión Europea reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania y su pueblo durante el tiempo que sea necesario y con la intensidad que sea necesaria. A partir de ahí, Hungría ha dado un paso adelante, ha deslegitimado el boicot de la Unión Europea a su presidencia y Orbán le dice a Europa, cuidado que os estáis equivocando porque Trump ya tiene un plan para negociar con Ucrania. Hungría deslegitima esa decisión de boicot por parte de la Comisión Europea como reacción a los viajes a Moscú, a Pekín, pero también a Ucrania, pero también a ver a la OTAN y sobre todo de ver a Trump.
Dice Hungría, la Unión Europea es una organización internacional formada por sus Estados miembros, la Comisión es una institución de la Unión Europea, la Comisión no puede elegir con qué institución o Estado miembro está dispuesta a trabajar. Ha dicho János Boka, el ministro húngaro de Asuntos Europeos, que tiene trabajo, en un comunicado. La Unión Europea, dice, es una organización internacional formada por sus Estados miembros. La Comisión es una institución de la Unión Europea. La Comisión no puede elegir con qué institución o Estado miembro está dispuesto a trabajar. Pero fíjense en ese entorno de la guerra de Ucrania, el movimiento de Europa contra Hungría, el movimiento de Hungría de buscar un camino hacia una mesa de paz que solucione el conflicto, que además no está tan lejos de, por ejemplo, lo que ha dicho Zelensky en las últimas horas, en los últimos días. Ayer incluso ya planteábamos que los medios anglosajones apuntaban que Zelensky no veía con malos ojos invitar a Rusia a una cumbre que podría ser a mitad de octubre y que se adelantara al 5 de noviembre, cuando Donald Trump le puede quitar de la mano la iniciativa. ¿Por qué dice eso Hungría? La Comisión Europea ha anunciado que no va a enviar a sus comisarios a las reuniones informales que tengan lugar en Hungría durante la presidencia rotatoria. Cuando pase la presidencia rotatoria, volverán los comisarios a las reuniones informales. El lío en el que se está metiendo Europa es importante, sobre todo cuando lo que se está pidiendo por una serie de países es incluso quitarle el derecho a voto, lo que pondría a Europa en una situación complicadísima. Y a partir de ahí, en este mundo en guerra, viene lo que habíamos visto otra vez con fuerza. Rusia volviendo a cargar en la ONU contra un orden internacional dominado por Estados Unidos. Ayer entraba en escena Lavrov, el ministro ruso de Exteriores, que volvía a cargar contra lo que se denomina Estados Unidos y por el mundo occidental, ese orden internacional dominado por ellos. Dice que interpreta la Carta de la ONU y la ley internacional de forma perversa y selectiva, según las instrucciones de la Casa Blanca. Interpreta, dice Occidente, Estados Unidos, la Carta de Naciones Unidas y la ley internacional, dice Lavrov, de forma perversa y selectiva, según las instrucciones que dé la Casa Blanca. Saben que Rusia ha presidido otra vez este mes el Consejo de Seguridad y que ha programado una sesión ad hoc sobre el orden mundial titulado Cooperación multinacional en interés de un mundo más justo, democrático y sostenible, que también está poniendo, como en Europa Orbán, pues tensión importante en ese Consejo de Seguridad. Rusia ha criticado la composición del Consejo de Seguridad, la infrarrepresentación en él de África, Asia y Latinoamérica, dice, así como el excesivo peso de países occidentales en las estructuras ejecutivas de la Secretaría de la ONU que rodean, dice, a Antonio Guterres. Y a partir de aquí, un tema fundamental en el día que lleva camino de extenderse. Lo vamos a ver, pues más o menos en 40 minutos. Cuando Sánchez ponga en marcha esa comparecencia alrededor de la regeneración democrática y ponga a España en una situación complicada a nivel internacional sobre cuál es el nivel de la libertad y de la independencia en nuestro país. Vamos a ver cuál es el planteamiento. Sí que es verdad que hemos empezado a ver algunas cuestiones iniciales sobre las que puede surgir. La FAPE, la Asociación de la Prensa, ya ha rechazado la injerencia de los poderes públicos en los medios, pero todo parece indicar que todo va a ir alrededor del intento del gobierno de quitar las subvenciones a los medios que incumplan los códigos deontológicos. No sabemos por qué medios van a empezar. El problema que tiene ahora mismo el gobierno es que en la izquierda tiene algún medio cuyos códigos deontológicos están complicados. Desde tiene 2 DNIs el juez Peinado, pero lo que no has hecho es comprobar que hay otro con un DNI diferente, pero que tiene el mismo nombre, pero que no es la misma persona. Ay, 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 ay. Pero a partir de aquí el gobierno lo que ve es un montón de comunidades autónomas no controladas que tienen un presupuesto enorme. Díaz
ya anunció ayer un acuerdo con el PSOE que busca quitar subvenciones, es decir, ingresos de publicidad, a los medios que incumplan los códigos deontológicos. ¿Y quiénes van a decir que se incumple el código deontológico? Pues aquí está la gran historia. Todo parece indicar que también se va a derogar la ley Mordaza y que va a haber una modificación de los delitos de injurias y calumnias y del derecho al honor, que lo que va a buscar es cómo volver a restaurar, a restituir en aquellas informaciones que atacan a una serie de políticos sobre todo y que luego ni tan siquiera se abre la causa. Miren, yo estoy en Valencia. Empecemos por Rita Barberá, ¿no? Descanse en paz. Pero si tenemos que empezar por alguien, empecemos por Rita Barberá, aquí en Valencia. El paso que da Sánchez es muy peligroso. Y no por eliminar las subvenciones, sino porque si ya te lanzas directamente a por la prensa para controlarla, para que ésta diga exactamente lo que tú dices, pues tienes un problema. Porque igual estás traspasando las últimas líneas rojas de nuestro país para encaminarnos a un sistema distinto. Y se lo digo después de que ayer dijéramos que lo que Argentina, lo que Adorni, lo que el vocero del gobierno argentino, del gobierno de Milei, estaba planteando de ruedas de prensa de élite es no reprochable, es condenable sin ningún tipo de matiz. Pero aquí también, en España. Por lo que la fotografía parece complicarse para la libertad. Y parece complicarse en España, donde no es precisamente libertario el presidente, hasta en Argentina, que es el polo opuesto, en el lado libertario. Con lo que dejemos las ideologías y pongamos encima de la mesa la necesidad del periodismo de primer nivel, fuera de las trincheras políticas, fuera de las camisetas políticas, es decir, de llevar y besarse el escudito del partido de turno, y poner el periodismo en el pilar fundamental sobre el que hay que trabajar. Si no, la muerte del periodismo está prácticamente asegurada. Pero vamos a ver a partir de las 9 de la mañana, donde va a acelerarse todo alrededor de esa comparecencia de Sánchez, donde vamos a empezar a ver cuál es para él el modelo de regeneración democrática y si eso es un eufemismo de lo que de verdad está planteando, o si de verdad quiere hacer un movimiento de regeneración democrática. Lo primero que tiene que hacer es sacar las manos de los medios de comunicación fuera, para dejar que la libertad actúe con los límites de la ley. Los límites de la ley ya están. Pero si de verdad quiere regenerar la democracia, lo primero es sacar las manos de los medios de comunicación, para que los medios de comunicación, para que los periodistas puedan actuar de verdad de cuarto poder, intentando frenar los abusos de quienes tienen el poder, que son los políticos, que son los que hacen las leyes, que son los que hacen todo lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo aquí en España. Buen día desde Valencia, buen negocio.